Ay, sí, por Muy favor. buenos días, doctora Millán, muy buenos días, muchas gracias. Entonces, le pedimos por favor a Cristina que nos haga el favor de tomar la palabra, de iniciar este diálogo que tiene que ver con el impacto ambiental de la guerra contra Gaza, del genocidio, y también el papel de la flotilla, que es un papel también muy importante en el activismo a favor de Palestina, que no es nuevo, ya tiene tiempo, y que bueno, Cristina nos va a platicar un poco a propósito de ello. Bienvenidos, bienvenidas y adelante. Gracias, Cristina. No, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos acá junto con Patricia Luébano, y, que está ya conectada, y Abril Rojas Ángel. Ellas me van a acompañar en esta presentación acerca de, más que nada, del movimiento en torno a las flotillas, el derecho internacional, el ecocidio dentro del genocidio. Así que bueno, para poder dejar tiempo para después el intercambio, vamos a comenzar. Antes también agradecer muchísimo la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes nuestra experiencia y bueno, todo este movimiento eh, em, civil, más que nada, ¿no? Bueno, no sé si las chicas quieren presentarse antes de... Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Luébano. Yo soy de Chihuahua, México, y soy miembro actualmente del comité organizador de la flotilla Sumud. Em, Estuve desde que se inició este movimiento como líder de la delegación mexicana, desde la marcha a Gaza, posteriormente la primer flotilla y pues recientemente la misión de primavera. Y pues muchas gracias a Cristina y a todos por la invitación y pues a la orden. Hola, buenos días a todas. Mi nombre es Abril Rojas Ángel, soy fotógrafa documental y participé en la flotilla Primavera de 2026. Gracias por la invitación y pues me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Cristina Agüero, soy de Argentina, vivo en Patagonia, soy licenciada en Ciencias Ambientales y conocí a Abril y a Patricia en justamente la flotilla, en la última flotilla humanitaria a Gaza. Bueno, primero para poner un poco en contexto acerca del objetivo, ¿no? Y de cómo surgen, cómo nacen las flotillas, vamos a hablar del bloqueo. Voy a compartir una presentación. A ver. Ah, ok. ¿Lo llegan a ver? Se está cargando, ya lo vemos, Cristina. Bien. Bueno, no sé si se ve bien ahí. No sé cómo Sí, sacarlo de lo de arriba, pero estamos bien, ¿no? estamos bien. Bien. A lo mejor en compartir, ¿no? Ahí está bien. ¿Cómo? Sí. Lo de arriba, ¿quieres decir nuestras O sea, caritas? como para, no, para que se vea la presentación, ¿verdad? Creo No, que la puede ser en presentación sí, compartir. sí se ve. ¿O no la ven? Bueno, yo en lo particular sí la veo, la veo bien, no sé, yo creo que funciona así, ¿eh? No se preocupen. Ah, compartir acá. Ah, no. Como para que se vea en toda la pantalla, ¿no? Es lo que estás diciendo. Claro. Sí, 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 para que se vea en toda la pantalla. Ah, no, no va a ser ese, una disculpa. No, Ah, no bien. sé. Bueno, si se ve así, lo proyecto así. Sí se ve, si lo que quieres es poner nuestras caras a un lado, tenemos que hacerlo de otra manera. Em,
Ay, si lo ven ahí, estamos bien. Sí, sí lo vemos. Bien, ustedes se ven con además sus caras, ¿no? Sí. Sí, no hay problema. Sí, Ah, sí, ok. Cristi, no te preocupes. Bueno, ok. Em, bueno, el contexto en el cual se dan las flotillas y por lo cual nacen, ¿no? Este movimiento civil tiene que ver con el bloqueo total sobre Palestina, que esto ya vamos por el encuentro número 31, es decir, que esto ya se ha abordado en este espacio. Pero para hacer una recapitulación, desde el 2007 más de 2 millones de personas permanecen aisladas, ¿no? En Gaza bajo un bloqueo total impuesto por tierra, mar y aire. Obviamente Israel y Egipto ejercen el control total sobre los movimientos y mercancías, no solo en las fronteras, ¿no? Sino dentro de todo el territorio palestino. Estas restricciones también afectan a Cisjordania y Jerusalén del Este. Y actualmente en pleno genocidio, se calcula que las 2 millones de personas, 2,1 millones, según UNRWA, que han sobrevivido a este genocidio, se ven obligadas hoy a vivir hacinadas en el apenas 30% del territorio de la Franja de Gaza, ¿no? Israel ha admitido que tiene el control del 70% de la Franja de Gaza con esas líneas amarillas que han ido corriendo y trasladando. Eh, el bloqueo es total, es por tierra, mar y aire. El bloqueo por tierra incluye más de 800 obstáculos y checkpoints en Cisjordania y Gaza, los cruces fronterizos, los permisos restrictivos para la movilidad interna y de salida. El bloqueo por mar incluye las patrullas militares que controlan toda la costa de Gaza, la prohibición de los pescadores para navegar más allá de la zona restringida, y hay momentos en los cuales ni siquiera tienen zona restringida, sino simplemente no pueden ingresar al mar. Están documentados los ataques a pescadores y civiles en el mar. El bloqueo por aire, bueno, obviamente es un espacio aéreo cerrado, controlado por la fuerza israelí, sin vuelos civiles ni aeropuertos operativos en Gaza. Y lo último que se conoce, la absurda disposición acerca de los barriletes que llegaron a la frontera con territorio ocupado israelí, y en el cual los ministros de seguridad israelíes dijeron que si llegaban a llegar más barriletes a su territorio, iban a intensificar los bombardeos, ¿no? Como si los barriletes de las infancias significaran algún tipo de amenaza. Las condiciones a partir de vida en Gaza, ¿no? Ya las conocemos, ya se ha hablado en este espacio también, pero para contextualizar también el bloqueo y la necesidad de la movilización civil en torno a las flotillas, Gaza es una prisión a cielo abierto, la escasez crítica de agua, alimentos, medicina, la economía destruida, dependencia total de ayuda a partir de la total necesidad de ayuda humanitaria también, la economía destruida y controlada a partir de las billeteras virtuales y las empresas que están, digamos, sionistas, ¿no? Cómplices del sionismo que activan o desactivan las billeteras virtuales de los palestinos y palestinas. El 85,1%. Estos son datos de UNRWA de antes de octubre del 2023, ¿sí? Quise ponerlos así justamente para que se vea ya la gravedad de la situación, de las condiciones de vida en Gaza antes del genocidio, ¿no? El 81% bajo la línea de la pobreza, el 71% refugiados palestinos, un 46, casi un 50% de desempleo general, ¿no? Eh, y bueno, y la restricción también sobre bienes, más allá de las restricciones físicas, por decirlo de alguna manera, en torno al aire, al mar y a la tierra, también la restricción de acceso a insumos y bienes, ¿no? En construcción, medicinas, agua, energía, el consumo diario de todo tipo y alimentos. Bueno.
A partir de esta situación, ¿no? De bloqueo absoluto de la Franja de Gaza y del territorio fragmentado y por ende también el control de todo el territorio, justamente surge la Global Summit Flotilla. Eh, el objetivo justamente es romper con el bloqueo marítimo sobre Gaza y denunciar la crisis humanitaria ante la comunidad internacional, ejercer presión diplomática, exponer al régimen sionista sobre el maltrato y las torturas en las cárceles israelíes, poner también en los medios de comunicación la situación de los palestinos secuestrados, que aproximadamente 400 de ellos son niños, ¿no? Niños por debajo de los 12 años. Bueno, los participantes son provenientes de múltiples países, fuimos secuestrados en aguas internacionales, transportando ayuda humanitaria, enfrentando intimidaciones que se transmiten, ¿sí? Con total impunidad, incluso por el régimen sionista. Esto da cuenta justamente y refuerza este objetivo de visibilización que se quiere hacer sobre lo que nos hacen a nosotros que somos ciudadanos del mundo. Bueno, imaginemos, ¿no? Se interpela a la sociedad civil a imaginarse qué hacen con los palestinos dentro de las cárceles. Eh, Cuestiones también que ya están documentadas. Bueno, para establecer hubieron muchas misiones humanitarias a partir de la navegación en el mar Mediterráneo, y una breve historia para darle paso ya a Patricia es ante el cerco terrestre, ¿no? Y el aislamiento general surgen estas flotillas. El primer movimiento se llamó el Movimiento Gaza Libre, que actuó entre 2006 y 2008. Bueno, a partir de la movilización de activistas internacionales durante el conflicto de Israel con el Líbano, surge este movimiento y se crea el Free Gaza Movement, ¿no? La primera misión exitosa fue en agosto del 2008. Se enviaron 2 barcos desde Chipre y 46 activistas a bordo. En esa oportunidad pudieron llegar, entregaron audífonos médicos, regresaron en ese momento sin incidentes, y después 4 misiones posteriores entre 2008 y 2010 pudieron también llegar a las costas de Gaza. Bueno, esto es una breve reseña temporal, ¿no? La iniciativa que surge en el 2006, el 2007, que se cierra completamente, se bloquea el acceso a Gaza. En el 2008, estas 2 flotillas que sí pudieron acceder, y del 2008 al 2010, las 4 misiones que llegaron a Gaza. Después, en el 2010, lo que ocurre es que ya el régimen sionista impide, ¿no? Impide el acceso, y ocurre que en mayo del 2010 uno de los barcos, el Mavi Mármara, fueron interceptados, y en esa interceptación murieron 10 activistas. Por supuesto, hubo decenas de personas heridas, y a partir de ese momento ya se impidió completamente el arribo de los barcos a Gaza. Bueno, los objetivos obviamente son llevar alimentos, medicamentos, materiales de construcción, personal médico, pero por sobre todo también porque las necesidades del pueblo palestino no van a ser satisfechas con los materiales que se puedan llevar en los veleros, que muchos de ellos son pequeños, pero uno de los objetivos principales es visibilizar ante la comunidad internacional la legalidad del bloqueo, ejercer la presión diplomática de los países de los que cada uno de los participantes provienen, y por supuesto
hacer el paralelismo y denunciar las condiciones de los palestinos secuestrados en las cárceles israelíes a partir de lo que nosotros mismos vivimos en la interceptación, en el secuestro completamente ilegal, eh, que la gente pueda conocer. A ver. Bueno, esto es a partir del 2010, cuando se corta la posibilidad, digamos, el ejército israelí impide la llegada de los barcos. Bueno, estas son las flotillas que se sucedieron: Flotilla de la Libertad 2 en 2011, que finalmente nunca llegó a zarpar; la Flotilla de la Libertad 3 en 2015. Fueron interceptadas en junio, tenía bandera sueca, a unos 160 kilómetros de Gaza, todo esto en aguas internacionales. El barco de Mujeres a Gaza en 2016, interceptado también antes de llegar. El Just Future for Palestine en 2018, uno de los barcos en julio, un pesquero noruego con 22 personas, y el Freedom con 12 activistas, ambos también fueron confiscados, ¿no? Fueron interceptados y no pudieron acceder. Bueno, las múltiples misiones en 2025 y en 2026 fueron unos meses de esos 2 años donde hubo mucha movilización, ya obviamente por la profundización, ¿no? del genocidio y las condiciones de la población en Gaza. En mayo del 2025 salió The Conscient, en junio salió navegando el Madeline, en julio del 2025 el Andala, y en octubre del 2025 la primera Global Summit Flotilla, que después se repite en abril del 2026, que es en la cual Abril y yo estuvimos participando. Bueno, y acá le doy el paso a Patricia para que pueda contarnos acerca de la historia de la Global Summer Flotilla, quiénes la conforman y demás. Muchas gracias. Bueno, como... Dejo, ah, dejo de compartir. no, si quieres dejar la presentación está bien. Bien. Gracias. Bueno, pues como Cristina nos hizo favor de narrar, la idea de la flotilla Global Sumud surge precisamente de un escalamiento de movilizaciones de 3 movimientos distintos que fueron interceptados por Israel o por países aliados en junio del 2025. Estos 3 movimientos fueron el barco Madlin, que salió, como dijo Cristi, del 1 al 9 de julio desde Italia. Y pues antes de poder ya acercarse a Gaza fue interceptado, los pasajeros bueno, la tripulación fue llevada a la fuerza de Israel, procesados, deportados. Pues ahí fue un momento clave, puesto que nos dimos a conocer en el resto del mundo, nos dieron a conocer pues esta estrategia de las flotillas, ¿no? Anterior a esto no era tan conocido; sin embargo, la estrategia de ese barco en particular, el Matlin, y tal vez un poco el Conscience, fue empezar a darnos a conocer, empezar a involucrar a la comunidad internacional como actores protectores de estos barcos, de estos tripulantes. Entonces, bueno, el primer movimiento que fue detenido por Israel pues fue la Flotilla de la Libertad. Al mismo tiempo se estuvo gestando lo que fue la marcha global a Rafa, a Gaza, que fue este movimiento que también se empezó a finales de abril, del que yo pues soy parte. Fue un llamado a la acción que se dio en redes sociales, nos empezamos a organizar. En México logramos reclutar a 12 participantes y 3 costarricenses que se unieron, como quien dice, a nuestra delegación. Y bueno, en esta movilización masiva, alrededor de 4.000 activistas de todo el mundo viajaron por avión o por otros medios a Cairo, y de ahí la intención era transportarse a la ciudad de Al-Arish y marchar durante 3 días hacia la frontera de Rafah para manifestarse de manera pacífica, pidiendo, exigiendo que se abrieran ya las puertas y que se dejara entrar la ayuda humanitaria debido
pues este bloqueo brutal que vimos desde marzo del año pasado que estaba siendo impuesto a la población de Gaza, ¿no? Que ya estaba de por sí pues bastante dañada por todas estas violencias ejercidas contra ellos. Entonces, bueno, esta movilización también fue detenida el viernes 13 de junio. Los participantes se reunieron en un checkpoint militar a las afueras de Cairo y desde ahí pues los tuvieron retenidos durante todo el día, les retuvieron sus pasaportes, no se sabía si los iban a dejar continuar o no, se hicieron ciertas negociaciones, pero al final del día llegó la policía, cercaron a los activistas, los violentaron un poco, algunos les aventaron botellas de agua, dieron latigazos, patadas, etcétera, y pues al final a todos los participantes los metieron en camiones y los regresaron al Cairo. En esta movilización, pues realmente lo único que se logró alcanzar a hacer fue que algunos países, entre ellos México, visitaron a sus embajadas en el Cairo, tratando de establecer pues demandas, ¿no? Que abrieran el corredor humanitario de Rafa, que rompieran relaciones, etcétera. Al mismo tiempo, también por el norte de África salió de Túnez un convoy terrestre con 150 camiones, perdón, 150 carros, 20 camiones tripulados con personas de todo el continente africano que atravesaron los países de Algeria, Túnez, Libia y también fueron detenidos en Libia y regresados al país de origen, a Túnez. Entonces, ellos también cargaban ayuda humanitaria y pues también iban con la misma exigencia de que se abriera la frontera de Rafa y pues que entrara la ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, todo esto pasó al mismo tiempo, más o menos, en el mes, digamos, en la primera quincena del mes de junio. Y pues al ser interceptados todos estos movimientos, todos estos activistas, se hizo una junta, una primer junta inicial en Túnez, en donde se habló de la necesidad de escalar, de organizarnos como sociedad civil del mundo y pues ahí fue que surgió esta idea de una flotilla que saliera rumbo a Gaza, pues con esta logística que nos compartió, digamos, la Freedom Flotilla. Entonces, el 1 de agosto del 2025 tuvimos una reunión ya, los cuatro movimientos que formaron esta coalición de movimientos, que son Sumud Magreb, es una asociación que integra países del norte de África, Sumud Nusantara, que integra países del sur de Asia, Freedom Flotilla Coalition, en un inicio fueron ellos como tal, después pues como se deslindaron un poco porque pues la logística fue un poco complicada y entonces quedaron solamente como asesores 5 personas en el comité organizador, que lo llamaron la flotilla de la gente, People's Freedom Flotilla. Y Global Movement to Gaza, que pues es este movimiento que tiene delegaciones en todo el mundo. Y de esta manera fue que se organizó en el transcurso de un mes, del 1 de agosto al 1 de septiembre, se organizó la primer flotilla que juntó a más de 500 activistas, más de 40 barcos, pues se compartió por parte de lo que se venía trabajando en la Freedom Flotilla, la estrategia legal, la estrategia de comunicación. En esta primer flotilla se reclutó a varias figuras prominentes, entre ellos pues algunas figuras políticas, influencers, algunos actores que daban apoyo a la flotilla o que incluso tripularon alguno de los barcos. Y bueno, pues este esfuerzo fue masivo y obviamente tuvo varios ataques, digamos, de campañas de desprestigio, se le llamó la flotilla de las selfies. Los barcos salieron de España, de Barcelona, se transportaron a Túnez y en Túnez por cuestiones logísticas permanecieron en un periodo de 2 semanas y durante ese tiempo 2 barcos fueron atacados con explosivos, con drones, Family y Alma. Y pues esto obviamente era con toda la intención de desmotivar a los activistas que perdieran como la esperanza de poder navegar, pero pues desde siempre se mantuvo férrea, digamos, esta intención de tratar de llegar a Gaza. De ahí pues salió otro grupo de barcos. También algo muy importante, desde el primer día que salió la flotilla desde Barcelona, Itamar Ben-Gvir amenazó que se les iba a tratar de terroristas a los activistas. Entonces, desde el principio, o sea, la estrategia de Israel fue muy clara que mientras menos activistas llegaran para que ellos menos batallaran en interceptar a esta flotilla, pues era mejor, ¿no?
Entonces, bueno, salieron de Barcelona, pasaron por Túnez, después salieron de nuevo hacia el Mediterráneo y ahí se les incorporaron barcos de Italia, Grecia, y pues en esta ocasión, pues alrededor de 49 barcos, bueno, no alrededor, 49 barcos fueron interceptados cuando ya estaban a unas cuantas millas de llegar a la costa de Gaza. Algunos lograron acercarse más, entre ellos me parece que fue Mariette, el barco que apagó su sistema de navegación y logró acercarse a 14 millas de la costa de Gaza. Algunos gazatíes lograron verlo. Y bueno, pues como ya conocemos la historia, pues todos estos activistas, 490 activistas, entre ellos periodistas, doctores, activistas humanitarios, etcétera, fueron detenidos, fueron transportados de manera forzada a Israel, en donde se les procesó rompiendo o faltando completamente a sus derechos consulares. A muchos de ellos se les hizo firmar documentos sin presencia de consular, de sus cónsules, sin presencia de abogados. Algunos de ellos ni siquiera firmaron por ellos, en donde todos aceptaban que habían entrado de manera ilegal a Israel y pues que aceptaban la deportación voluntaria. Y bueno, en esa ocasión, la estrategia también, digamos, de todo el movimiento fue generar una negociación con las distintas oficinas de relaciones exteriores, en donde se trató de poner a Gaza en el centro de las noticias. Eso fue uno de los más grandes logros de esta primer flotilla, que se volvió a hablar del tema. Tuvimos una cobertura de medios pues bastante amplia. Sin embargo, la narrativa no estaba muy definida. En algunos casos sí se nos acusaba de ser muy performativos, en algunos casos se nos acusó de no llevar nada de ayuda humanitaria, etcétera. Pero ¿cuáles fueron los grandes logros de esta misión? Pues precisamente eso, que hubo gente que en todo el tiempo que estos últimos ataques, ¿no? Este genocidio que se está llevando a cabo desde el 2023, gente que nunca se había involucrado empezó a preguntar, ¿ya llegaron? ¿Ya llegó la flotilla? ¿Cómo van? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo apoyamos? Entonces fue un involucramiento pues de la comunidad internacional bastante importante. Y pues algo que cabe, que es muy valioso de destacar, el día que interceptaron a los 49 barcos, después de meses de un bloqueo brutal, los pescadores en Gaza pudieron salir a pescar. Entonces ese día, al menos algunas familias pudieron alimentarse libremente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucedió, para no extenderme mucho? ¿Qué sucedió después de esta flotilla? Pues bueno, todos los activistas fueron deportados en masa. En 3 días, Israel procesó a 490 activistas, los deportaron en 4 o 5 días. Todos los mandaron, los primeros grupos los mandaron directo a sus países, los segundos grupos ni siquiera se tomaron la molestia, los deportaron a Jordania, de donde ya los distintos embajadores el personal también de la misma organización, pues buscó la manera de regresarlos a sus países. Y pues vemos precisamente esta estrategia que les comentaba de Israel, o sea, mientras más rápido se deshiciera el problema, para ellos era mucho mejor. Y de alguna manera vimos cómo pues, los gobiernos ayudaron un poco en esto, puesto que muchos gobiernos, entre ellos el gobierno de México, pues se colgó como la medalla de decir, bueno, nosotros trajimos con éxito a nuestros activistas, pero en realidad no dieron seguimiento porque los activistas sufrieron maltratos, se bloqueó una misión humanitaria que pues era completamente legal, se bloqueó, digamos, esta intención de romper el asedio y entonces pues quedó inconcluso, ¿no? Esta intención de la primer flotilla. Entonces fue así que, pues en octubre, con tanta presión internacional que se dio en el tema, pues obviamente no nos podemos adjudicar el acuerdo de alto al fuego, pero definitivamente creemos que sí tuvimos alguna influencia en la decisión. Fue por estas épocas que Trump le dijo a Benjamin Netanyahu que no podía pelearse contra el mundo. Y bueno, surge este acuerdo de alto al fuego que sabemos que no ha sido respetado, a pesar de que de las principales cláusulas que venían en este acuerdo era la entrega de los rehenes, la liberación de presos palestinos. Y bueno, esto se cumplió, sin embargo, no entró la ayuda humanitaria, no pararon los ataques, no se permitió el libre tránsito de las personas. Sabemos que las evacuaciones médicas están prácticamente bloqueadas, etcétera. No ha habido más de 1.300 muertos, entre ellos muchísimos niños en este periodo de supuesto alto al fuego. Y pues esto fue lo que llevó a decidir
a los 4 movimientos, escalar una vez más y tratar de crear una flotilla todavía más grande, que fue pues la misión de abril, la misión de primavera, en donde pues las 4 movimientos originales invitaron de nuevo a Freedom Flotilla Coalition, que es un movimiento que tiene como células en Europa, en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y también invitamos a el movimiento de Thousand Madlins, que también hizo una flotilla muy pequeñita después de la flotilla Global Sumud, en el mes, me parece que de octubre del año pasado, donde llevaron, me parece que fueron como 11 barcos y pues bueno, también fueron interceptados, etcétera. Entonces, en un inicio se tenía el plan de que fueran alrededor de 100 barcos en total, que se hiciera una misión específica para doctores que pudieran desembarcar en Gaza y que pudieran brindar servicios allá, una misión de educadores que pudieran atender a esta necesidad tan grave de que pues todos me parece que son alrededor de 65.000 estudiantes que no han podido cursar sus estudios en Gaza desde pues, los primeros meses del genocidio. Y también una misión especial de especialistas en reconstrucción o ecoconstrucción. Sin embargo, pues bueno, por los retos logísticos, Thousand Matlins al principio de la misión decidió retirarse. Ellos decidieron concentrarse, o así lo expresaron en sus redes sociales, en acción directa. También, pues Freedom Flotilla al final solamente aportó 5 barcos. Y bueno, como ya conocemos la historia, no me detendré mucho en los detalles, pero el 29 de abril fue la primera intercepción en donde Israel, contra cualquier pronóstico, a 600 millas náuticas de la costa de Gaza, interceptó a la flotilla, interceptó a 22 barcos, a 170, alrededor de 170 activistas, los tuvo en unas cárceles flotantes que nos describieron después y los liberó en Grecia. No entraré en detalles, puesto que Cristina y Abril obviamente nos contarán mucho más, pero bueno, esto de nuevo fue un momento crucial para la misión, puesto que obviamente generó pues mucha incertidumbre, generó mucha inseguridad, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar con esto y pues bueno, la flotilla una vez más se mantuvo pues con sus principios y se mantuvo con la misión clara. Algunos de los tripulantes pues se les ayudó a regresar a casa, otros decidieron continuar con la misión y tuvimos una asamblea pues en Marmaris, en Turquía, ya en la última parte del trayecto de la misión, en donde había cerca de 20 barcos esperando a la flotilla inicial, digamos. Y pues ahí se tomó la decisión, o se confirmó más bien la decisión de continuar con la misión. Entonces, al final, pues, de un total de 79 barcos, 44 fueron los que, pues, continuaron con la misión desde en el último trayecto, ¿no? De Turquía hacia Gaza. Sin embargo, pues, esta última intercepción, pues, fue brutal. Hemos visto cómo Israel continuamente escala, ¿no? Y baja la vara de la legalidad. Nos contaba ahorita Cristi un poco cómo al principio, pues incluso varios barcos de la flotilla internacional llegaron a la costa de Gaza y ellos fueron aprendiendo cómo ir bloqueando estos intentos de llegar. Entonces también fueron aprendiendo en esta flotilla con esta nueva técnica de las cárceles flotantes, en donde metieron a los activistas, los maltrataron muchísimo, hubo reportes de todo tipo de maltratos, de tortura, hubo varios huesos rotos, hubo participantes a los que les inyectaron sustancias que a la fecha desconocemos que fueron, hubo varios ataques de carácter sexual. Y bueno, ¿qué sucedió después de esto? Una vez más, Israel se quiso deshacer del problema lo más rápido posible, llevaron a los participantes a los puertos de Israel y de ahí pues los deportaron otra vez todos en masa hacia Turquía, de donde pues ya regresaron a sus nacionalidades. Pero en esta ocasión juntamos... Como Global Summit Flotilla, juntamos un grupo de abogados y médicos forenses que tomaron testimonio de muchos de los participantes, armaron una carpeta de investigación y fueron a presentarla a la Corte de Justicia Internacional, en donde apoyaron precisamente todas las demandas o denuncias de crímenes de guerra cometidos por Israel. Entonces, pues en esta última flotilla, ya es para concluir, varios de los logros que podemos
¿cómo se dice? Pues darle a la flotilla es que, primero que nada, la presencia mediática en esta ocasión no fue tanta como la primer flotilla, sin embargo, fue una presencia mediática distinta, mucho más madura. Hubo mucho más control de la narrativa. En este caso, pues el cuestionamiento no fue si la flotilla era performativa, si tenía un sentido o no, fue más bien hacia pues el respeto al derecho internacional, ¿no? ¿Qué hacía Israel en aguas internacionales cerca de Grecia, cerca de Italia, interceptando activistas pacíficos, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los gobiernos para forzar a Israel a respetar el derecho humanitario internacional y permitir que la flotilla llegara a Gaza? O sea, esas eran como las preguntas principales. Y obviamente, cuando sucede la primera flotilla perdón, secuestran a Saif y a Tiago, líderes del movimiento de la flotilla, pues hubo mucha presencia, mucho involucramiento de países que hasta el momento pues no habían hecho mayores, pues no se habían involucrado pues de una manera muy visible, ¿no? Entonces tuvimos varios países que condenaron, que llamaron a sus embajadores, que pues estos son actos políticos, en muchos casos podemos decir que simbólicos, pero sin embargo pues ya empezaron a ejercer una mayor presión también. Entonces la flotilla dejó de ser pues este movimiento de la sociedad civil a convertirse realmente en un actor que desató varias circunstancias, ¿no? Algunos de los gobiernos incluso, pues sí, pidieron una rendición de cuentas a sus embajadores, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente se convirtió como en un actor, digamos, un poco con una madurez distinta a la primer misión. Y pues bueno, en este punto nos encontramos ahorita, seguimos procesando los testimonios de los activistas que brindaron este testimonio en Turquía y pues estamos organizando distintas acciones en lo que volvemos a organizarnos para ver cómo podemos seguir apoyando al pueblo palestino. Ah, y bueno, ya nada más para cerrar, discúlpenme, la cuestión que me comentaba Cristina, que era importante también platicar, es esta cuestión del financiamiento. Las dos flotillas han sido soportadas por donaciones principalmente de palestinos en la diáspora, asociaciones humanitarias también fuera de Palestina que han donado de manera, pues se puede corroborar esto, generó una fundación en España que es la que se encarga de todos los gastos logísticos, también se generó una empresa que es la que se encarga de la adquisición de los barcos, los gastos de mantenimiento, los gastos operativos. Y bueno, pues también cada delegación tenía, pues ahora sí que la encomienda de hacer crowdfunding, actividades de recaudación de fondos en sus distintos territorios, que pues esto ayudó a los gastos, digamos, operativos de las delegaciones como tal. En el caso de México, pues ayudó a la compra, por ejemplo, de pagos de boletos de avión, mantenimiento, sí, envío, por ejemplo, y no es mantenimiento, discúlpenme la palabra, es como el hospedaje, la comida de los participantes cuando estaban en los distintos puertos ayudando y pues algunos otros gastos como los viajes, por ejemplo, al interior de la República de las coordinadoras cuando tenían que ir a negociar con Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces, realmente este apoyo ha sido pues parte de esta sociedad civil organizada mundial que no solo apoyan, digamos, emocionalmente, sino también pues con una cuestión económica y así se han sustentado estas misiones de la flotilla. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, y ahora con Abril les vamos a estar comentando acerca de la misión en la cual nosotras participamos, que fue la de abril, ¿no? La de abril, la de primavera 2026, pero un poco para retomar el contexto, ¿no? En el cual se dio, además de lo que mencionaba Patricia, a partir del acuerdo, ¿no? De paz, supuesto alto el fuego, que nunca se cumplió. Pero además, digamos, la visualización del genocidio en Palestina en los medios y en las redes sociales había disminuido muchísimo a partir justamente de esta maniobra de Estados Unidos e Israel en cuanto al supuesto alto el fuego y además porque empezaba a desviar el foco a partir del conflicto con Irán,
que de repente, de la noche a la mañana, lo bombardearon. Y todo eso eh, lo que producía era la invisibilización del genocidio que continuaba en Palestina. Entonces, una de las cuestiones principales que intentó romper esta flotilla, y en la cual lo menciono muy particularmente porque era una de los argumentos, ¿no? Que mi familia, calculo que a muchos nos habrá pasado de los que participamos, era cómo van a ir, cómo van a llevar adelante esta misión y se van a meter, ¿no? En un territorio donde actualmente está la guerra, ¿no? Hablando de el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Bueno, y justamente ese era uno de los principales motivos, ¿no? Cuando se corre el foco de Palestina y del genocidio, teníamos que Mm, generar una acción que volviera el foco a donde nunca debió ser desviado. Eh, bueno, este es un poco el contexto en el cual se da la flotilla y la que, justamente como dijo Patricia, se intenta aumentar, ¿no? La cantidad, se duplican la cantidad de barcos, se duplican la cantidad de participantes para tratar de impedir que el régimen sionista pueda interceptarnos a todos a la vez. Y esto es lo que genera la presión para que tengan que trasladarse hasta Grecia, exponerse en su ilegalidad y romper la flotilla en dos para poder realizar las interceptaciones que de otra manera, estamos seguros, no hubieran podido llevar adelante. Eh, bueno, particularmente en mi caso, bueno, yo viajé desde Argentina a Barcelona, yo soy conductora náutica por mi trabajo, tengo un carnet de conducción náutica, entonces eso me habilitó para poder ser parte de la tripulación de uno de los veleros. Estuve 15 días en Barcelona ayudando en las tareas que hicieran necesarias antes de partir, ¿no? La puesta a punto de los barcos, desde la cuestión de los residuos hasta la cuestión bueno, técnicas en las cuales pudiera ayudar, el arte en los veleros, y bueno, ir conociéndonos con los que serían nuestros compañeras y compañeras de misión. Así que yo estuve en un barco hasta Italia y después de Italia estuve en otro barco. Y bueno, fui una de las secuestradas en aguas de Grecia, en Creta, donde, bueno, nos dimos cuenta que durante más de, sí, 36 horas nos estuvieron dando vueltas en la isla, ¿no? Esto demuestra la complicidad, no solo de Grecia, sino de la Unión Europea. A partir de la presencia del régimen sionista en aguas internacionales, muy lejos de las aguas de Israel, ¿no? Y otra cuestión que mencionaba Patricia, bueno, esta profundización, ¿no? De la violencia en torno a cómo realizan las interceptaciones. O sea, nosotros, siguiendo la línea que venían llevando adelante, nos interceptaron a la noche, nos secuestran a la noche, pero ya la segunda interceptación de la otra parte de la flotilla se hace de día, ¿no? De día, y son ellos mismos los que visualizan y difunden las imágenes de nuestros compañeros y compañeras atados en el suelo, bueno, los golpes, ¿no? Y la manera en la cual fuimos tratados durante el secuestro. Bueno, yo quiero dar paso a Abril para que ella también pueda contar acerca de esta misión. Gracias, Cris. ¿Puedo compartir pantalla? Muchas gracias. Envié la solicitud. Sí, por favor, Ahora la vamos a poner como coanfitriona. Bueno, ya Muchas le dimos gracias. la solicitud, Abril. Sí, Vamos a ver si es posible. sí, sí.
Es que bueno, también me gustaría compartir algunas de las fotografías que no fueron confiscadas porque al ser secuestrados pues no nos dio tiempo de accionar nuestros protocolos de seguridad en donde pues las cámaras tenían que ser o llevadas en otro bote o ser desechadas. Entonces mucho archivo fotográfico y de video pues fue robado por ellos en el momento del secuestro. Entonces les quiero presentar algunas fotografías que sí pudieron ser rescatadas y déjenme ver. Un poco mientras Abril comparte pantalla, claro, estaba todo preparado para en la última parada eh, poder resguardar todo este material, pero bueno, se adelantaron hasta Grecia. Sí, bueno, como ya Patty y Chris mencionaron, participamos en una de las misiones humanitarias o la movilización civil más grande de la historia reciente. En esta misión compuesta por 3.000 activistas, no solamente en mar, sino también en tierra y desde 100 países. Ustedes seguramente saben que esta misión fue conformada pues por médicas, por ingenieras, carpinteras, mecánicos, periodistas, fotógrafas, capitanes, sociólogas, parlamentarias y defensores de derechos humanos. Chris me preguntaba que qué fue lo que nos motivó a embarcarnos y claramente es que la inacción no es una opción y el deber ético, ¿no? De romper el bloqueo y pues de participar en llevar ayuda humanitaria directa. El 29 de abril que sucedió el secuestro, pues los que íbamos en esta misión desde nuestras fronteras, desde el sur global, desde México, llevamos, ay, se detuvo, esperen, aquí está. No solamente en esta movilización llevábamos también la memoria de nuestros propios dolores, ¿no? Y también un poco las resistencias que todos desde nuestras fronteras, especialmente México, que vivimos una situación de violencia muy fuerte, llevamos a bordo. Les quiero compartir que un grupo de madres buscadoras de Orizaba, encabezado por Araceli Salcedo, me proporcionó una fotografía de su hija Rubí Salcedo para que nos acompañara también en esta, pues en esta lucha, ¿no? De ayuda humanitaria y también visibilizar un poco lo que estamos viviendo en México. El 29 de abril fuimos secuestrados a 100 kilómetros de las costas de Grecia y a 1.000 kilómetros de la Palestina ocupada. Éramos 175 activistas de más de 20 nacionalidades interceptadas ilegalmente por las fuerzas militares israelíes. Nos llevaron a punta de pistola a un centro de detención militar que yo lo consideré un campo de concentración flotante. Pues ¿por qué? Porque opera en total impunidad y en lo oculto de las profundidades del mar, en donde pues no hay observadores ni no hay observadores internacionales ni cámaras, salvo el testimonio de quienes lograron pues salir con fracturas, con golpes o con vejaciones, pero para contar y narrar un poco de cómo opera este aparato. Aquel operativo no fue un hecho aislado. En las semanas posteriores, como saben, más de 30 barcos fueron secuestrados con más de 400 activistas de 45 países. Esa noche, no, la noche del 29 de abril, no pusimos resistencia y nuestra fuerza no residía en las armas, sino en la legitimidad y la dignidad, pues, de la causa. Esta experiencia nos dejó un aprendizaje desolador pero urgente que dice o que existe un permiso no dicho, una licencia invisible otorgada a un etnoestado para burlar cualquier tratado, ley o pacto internacional. Lo que presenciamos en Palestina y en alta mar no es solo un conflicto, es el desmantelamiento sistemático del derecho internacional humanitario frente a la mirada complaciente del mundo. Las agresiones cometidas por las fuerzas israelíes contra la población, las misiones humanitarias y los defensores de derechos humanos vulneran los pilares más fundamentales del marco jurídico global. La
Aquí me permito hacer una narración de los derechos vulnerados que tiene que ver con la privación a la libertad y la detención arbitraria de personas civiles sin control judicial, sin acceso a asistencia legal ni garantías procesales, que violenta flagrantemente el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También quiero hablar de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el sometimiento a estrés posicional extremo, como lo vieron en las imágenes que no solamente fue en la segunda flotilla, sino en la primer flotilla que fue secuestrada, que era permanecer hincados bajo el sol por horas, y la tortura térmica en contenedores de carga, la asfixia mecánica controlada y la privación del sueño vulneran la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el artículo 7. También enlisto los crímenes de guerra, que fue el ataque deliberado, la violencia y los tratos inhumanos, infligidos contra civiles, personal de socorro e infraestructura de ayuda humanitaria, que contravienen de forma directa el artículo 8 del Estatuto de Roma y los convenios de Ginebra de 1949. Crímenes de lesa humanidad, que fue el encarcelamiento, la tortura y los actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, se configura como crimen imprescriptible bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma. También la violación al derecho de mar, que es la interceptación ilícita, el abordaje violento y la agresión a embarcaciones civiles en aguas internacionales, quebrantan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el principio fundamental de libre navegación bajo pabellones civiles. Esto lamentablemente pues nos da muestra que hay una licencia que les comentaba no dicha, ¿no? Que no solamente disparar infancias, sino también imponer penas arbitrarias y pues para perpetrar crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero aquí considero que lo más grave es que esta licencia opera con la venia y la complicidad del mundo. La complicidad de los gobiernos porque priorizan licitaciones, los contratos militares, acuerdos comerciales o alianzas geopolíticas por encima de la vida humana. También hablo de la complicidad local y cotidiana, lo que ocurre en nuestras redes sociales, cuando se niega la limpieza étnica en nuestros centros de trabajo o universidades, cuando se prefiere el silencio por miedo a incomodar o en nuestros hábitos de consumo. También quiero hablar de las implicaciones ambientales del genocidio como defensores no solamente de la vida. Creo que es nuestra obligación señalar que el genocidio también es un ecocidio sin precedente. La destrucción masiva no solo asesina personas, sino los ecosistemas. Por ejemplo, el suelo agrícola ha sido arrasado y contaminado por miles de toneladas de explosivos y metales pesados. Los acuíferos y las fuentes de agua potable han sido envenenados y destruidos, y los olivares centenarios y los campos de cultivo han sido erradicados, provocando una desertificación forzada y la pérdida total de la biodiversidad local. Entonces, quiero hacer también énfasis en que contaminar un territorio no solamente es volverlo inhabitable para las futuras generaciones, sino también como una estrategia deliberada de limpieza étnica. El impacto ambiental del genocidio en Gaza no se detiene en sus fronteras, sino que también está afectando al ecosistema global. Y si me permiten, me gustaría hacer una conexión desde México y desde el sur global, de que para entender que esta lucha, o contestando un poco a la pregunta de por qué nos embarcamos, ¿no? Desde México, y tiene que ver con el extractivismo y el colonialismo, las formas de despojo ilegal de recursos y tierras que buscan normalizarse también en nuestros países, y la militarización e impunidad. La violencia sistemática, las desapariciones forzadas y el flujo de armamento no es menor.
Aquí me gustaría señalar, por ejemplo, que entre 2018 y 2024 la industria militar israelí vendió a México fusiles como los Galil, Tabor o Arad por más de 54 millones de dólares. Las mismas armas, los mismos métodos de control territorial y los mismos esquemas de impunidad que se enquistan y ensañan contra el pueblo palestino terminan utilizándose en nuestros barrios y en nuestras comunidades. No son coincidencias, es un mismo sistema de opresión global. Y lo que aprendimos en la flotilla y lo reafirmamos hoy aquí es la organización civil y la movilización. El verdadero peligro que enfrenta la humanidad hoy es la consolidación de un sistema de doble rasero. Un escenario donde un Estado puede quebrantar cada tratado, protocolo y pacto firmado en el último, y pacto firmados en el último siglo mientras continúa comerciando, financiando industrias e integrándose a la comunidad internacional sin consecuencias. Defender el derecho internacional no es un formalismo legal, es la última barrera entre la civilización y la barbarie. Y bueno, es como concluyo mi participación. Tengo más fotos si quiere intervenir alguien y mientras las sigo pasando. O si tienen preguntas. Gracias, Abril. Bueno, difícil continuar después bueno, de estas imágenes, ¿no? que me transportan nuevamente a la flotilla y a toda la intención que uno le pone. Hermosas, hermosas las fotos. Bueno, para un poco continuar y poder cerrar también, mucho lo mencionó Abril en cuanto al derecho internacional y el activismo humanitario, ¿no? Lo que avala, digamos, la legitimidad que tienen estas flotillas y este movimiento civil completamente pacífico, se justamente anclan su legitimidad en las resoluciones globales, ¿no? Se aplica el Manual de San Remo de 1994, el CONVEMAR de 1982, el Cuarto Convenio de Ginebra del 49. El artículo 33 del Convenio de Ginebra prohíbe absolutamente los castigos colectivos contra una población civil en los territorios ocupados, ¿no? Acerca del paso de la ayuda humanitaria y la prohibición de detener, ¿no? El paso de la ayuda humanitaria, el artículo 23 del Convenio de Ginebra establece el libre paso de medicamentos, material sanitario, víveres esenciales, ropa, destinados a civiles, ¿no? Y eso era lo que transportábamos en los veleros, especialmente en esta misión. Se llenaron muchos de los veleros con mochilas, ¿no? En uno de los encuentros de este seminario se habló del escolasticidio y justamente lo que se buscaba con esas mochilas llenas de útiles era poder aportar nuestro granito de arena para que las infancias pudieran continuar o tuvieran materiales por lo menos eh, para sentir que continuaban con esta actividad necesaria para el desarrollo, ¿no? Que es la escolaridad, encontrarse con los pares, que también cumple un rol social. La libertad de navegación establecida por la CONPEMAR, donde se protege la navegación en aguas internacionales, y justamente la libre navegación por aguas internacionales establece que ningún Estado puede ejercer soberanía ni interceptar buques extranjeros fuera de sus aguas territoriales, más allá de las 12 millas náuticas. Y estamos hablando de que Israel en esta interceptación, en este secuestro, lo hizo a más de 600 millas náuticas de sus costas. Y por supuesto también mencionar el principio de proporcionalidad que establece el
humanitario, donde exige evaluar el impacto sobre la población civil, un daño proporcionado para constituir un crimen internacional, ¿no? Y ya como para en estos últimos minutos mencionar algo que también mencionó Abril, sobre las implicancias ambientales del genocidio, ya estamos hablando de un ecocidio. Y ahora me gustaría mencionar esas implicancias ambientales, enmarcándolas en los actos constitutivos de genocidio, ¿no? ¿Qué significa o cuáles son estos actos que constituyen un genocidio? Es la matanza de miembros del grupo, la lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esto es lo que está en el derecho internacional, en las definiciones de genocidio internacionales, y esto es lo que está haciendo el régimen sionista. Bueno, ¿cuáles son las implicancias? No sé si, Abril, siguen las fotos, ¿no? Sí, siguen las Sí. fotos. ¿Quieres Ah, que las bien. quite? Dale, a ver si puedo compartir Sí, las el... quito. Listo. A ver, los voy a cambiar para acá. Ok. Em, bien. Em, Bueno, ¿cuáles son esas implicancias ambientales a partir de las acciones que está llevando adelante Israel para continuar con su genocidio y profundizarlo? Bueno, está la cuestión de los cuerpos, ¿no? Sin enterrar, las fosas comunes, la contaminación de los acuíferos, el cielo, los gases tóxicos, el vector de la proliferación de vectores que transmiten enfermedades, la falta de agua, la contaminación masiva de los acuíferos, la destrucción de los ecosistemas, de todo el suelo fértil, las epidemias, la destrucción de sistemas de saneamiento, el vertido incontrolado de desechos, la contaminación severa en general de todo el entorno, los bombardeos masivos, la deforestación, la desertificación, el aumento del calentamiento local y global, por ende, los residuos sin gestión, la contaminación del suelo, del aire, del agua. Hay más de 60 basurales con todo tipo de sustancias. Los olores que esto genera, ¿no? El no tratamiento de los residuos y de los cuerpos que yacen bajo los escombros. La pérdida de referentes culturales palestinos, ¿no? Esto quiebra el tejido social y es una pérdida de saberes identitarios que también forman parte de los impactos ambientales. El entorno está bajo un estrés psicosocial, no solo matan con los bombardeos, sino las condiciones de vida también generan la destrucción de las personas y el ambiente, la naturalización de poblaciones y territorios para el sacrificio, esto a nivel global, la deshumanización del impacto vital, del espacio vital, perdón, la destrucción del entramado social y de la capacidad de organización para mejorar la calidad de vida. El caos, la devastación, el estado de emergencia permanente y constante que reduce todo a esfuerzos de supervivencia. Los asentamientos en la costa del mar, que generan también un cambio importante en la geografía y en la composición de los ecosistemas de costas, ¿no? De playas. El corte de suministro eléctrico, las 70.000 toneladas de residuos sólidos acumulados, los vertederos que ya los mencioné, la propagación de enfermedades como la poliomielitis. Bueno, hay
la población está en asentamientos y refugios. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud menciona que hay un sanitario cada 600 personas, esto es de julio del 2024. Lo que mencionaba también, Abril, la destrucción del suelo fértil con la cosecha de olivas, el impacto en las economías eh, locales, y lo que se vio en las redes sociales es la deliberada evacuación de efluentes cloacales que hacían desde territorio ocupado israelí hacia las costas de Gaza. Bueno, la quema de residuos, ¿no? Para la calefacción, para cocinarse, liberan gases como el metano, el dióxido de carbono, partículas finas y todos también gases de efecto invernadero. El fósforo blanco, que es altamente tóxico eh, por todas las vías, ¿no? Causa quemaduras, contamina el aire y el suelo. Los bombardeos que continúan, la alta concentración de personas en espacios reducidos, disminuye obviamente, genera la compactación y disminuye la capacidad de absorción del suelo, ¿no? Y hay muchos estudios que ya están hablando, después les puedo compartir unos links donde justamente organizaciones ambientalistas de Palestina están denunciando este ecocidio dentro del genocidio. Eh, Hay un aumento hacia el doble en la salinidad del agua de riego, afectan los pocos cultivos que quedan en Gaza y en la zona fértil de Cisjordania. Cambios en la textura del suelo agrícola, ¿no? Esto que mencionábamos, la pérdida de fertilidad y obviamente la contaminación con metales pesados tóxicos producto de los bombardeos constantes. Bueno, hasta hace, este trabajo tiene 2 meses, y había una investigación que daba cuenta de que había 72 tanques de aguas residuales sin tratar, ¿no? Y que ya se está evidenciando la contaminación de los embalses subterráneos. Bueno, y estas son algunas de las fotos acerca de los residuos que obviamente por destrucción de la infraestructura están, y por esto de las condiciones de vida destinadas, digamos, las acciones son para sobrevivir y no hay espacio eh, para este tipo de acciones que podrían ser el cuidado o la gestión de los residuos, ¿no? Esta vida entre escombros. Y bueno, ya dando un poco de lugar para preguntas e intercambio, esto que creemos y que tiene que ver también con nuestro compromiso en participar de las flotillas, ¿no? Que la solidaridad y la acción internacional hoy a esta altura de 3 años de genocidio, más 76 años de opresión y ocupación ilegal, son la única luz para detener o para incidir en este bloqueo, ¿no? Y intentar frenar el genocidio, que la población y la comunidad civil se organice internacionalmente para ejercer la presión suficiente a los estados y en la diplomacia internacional para detener el genocidio. No sé si voy a dejar de compartir. Si, si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más, si no, ya estaríamos para poder habilitar el intercambio, Moisés. Muchas gracias, Cristina, Abril, Patricia. La verdad es que ha sido una exposición muy ilustrativa, pero al mismo tiempo muy sensible del testimonio, no solamente teórico, intelectual y, digamos, numérico de la dimensión del genocidio, sino también vivencial
que han hecho ustedes y que comparten esta mañana aquí con todos nosotros y nosotras. Es un acto también, ¿no? de activismo in situ, de documentación y también, por supuesto, como en muchas otras ocasiones también, de valentía y de arriesgar la vida, que esto es al mismo tiempo una forma de sumut que hemos tomado de la propia población palestina, del propio pueblo palestino, y que se amalgama de acuerdo con nuestras posibilidades, condiciones, desde un país como México o como Argentina, y que lo tomamos en función de esas limitaciones, ¿no? Hasta donde podamos llegar. En nuestro caso, pues, el seminario y muchas otras cosas que hacemos in situ también, sobre todo con algunos colectivos como Académicas por Palestina, en el caso también de la doctora Márgara Millán, que ha estado sumamente activa in situ en el BDS, en el boicot académico, sobre todo también en el terreno, digamos, de la protesta social y, bueno, en este caso ustedes con la propia flotilla, ¿no? Que también, bueno, también nosotros tenemos algunos compañeros que han participado en las flotillas, pero es ampliamente importante hacer este tipo de conexiones, de sumar esfuerzos para potenciar nuestras actividades con respecto a este sistema tan difícil y abrumador que es el sistema colonial de Israel, ¿no? Y yo solo en esta primera entrada quiero agradecerles enormemente por compartir su testimonio y su trabajo con todos nosotros aquí en el seminario. Doctora Millán, te quisiera decir algo y ahorita abrimos las preguntas. Y claro, bueno, igual que Moisés, pues agradecerles tener la oportunidad de platicar directamente con ustedes. Muchas de nosotras em, vimos la flotilla como una gran esperanza, pero la vimos solamente mediática, ¿no? En las fotos, en los periódicos, nos daba una gran esperanza. Es muy importante conocer la historia, conocer que las flotillas no existieron solo después del genocidio, sino que ya había intentos. Ya había esa conciencia, pero era una conciencia como más restringida, más localizada, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho aquí en este seminario con el nombre del seminario es pensar esto del giro solidario, ¿no? O sea, cómo realmente, paradójicamente y digamos a contramarcha, el genocidio ha hecho visible todo lo que hay ahí históricamente y actualmente, y además todo lo que potencialmente es el futuro de este mundo, ¿no? O sea, lo que está sucediendo ahí en realidad, pues se está jugando el futuro del mundo, ¿no? A partir de lo que sucede en Gaza y de lo que nosotras y nosotros podamos hacer en relación a eso, ¿no? Entonces, claro, tener más conciencia de lo que implica el esfuerzo de la flotilla, la conciencia de que esto ya venía desde antes, de que sí había tenido éxito, de que se retoma, es memoria política, es memoria histórica y eso es muy importante, ¿no? Porque para las nuevas generaciones esto era algo nuevo y no, ustedes recuperaron una tradición y la internacionalizaron, que también es muy importante, ¿no? Que es otra cosa de lo que está pasando con el movimiento actual en relación a Palestina, su tremenda internacionalización. Entonces, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor cómo es o en qué se funda, que todo lo que hay en acción en un proceso tan difícil, ¿no? Económicamente, subjetivamente, sabemos que todas ustedes que se subieron a esos barcos, pues sabían que podían no regresar. Y eso es algo brutalmente eh, importante, ¿no? En términos de subjetividades políticas, de decir, pues yo me voy a arriesgar, eh, porque sabemos que estamos en contra de, es decir, que no hay nada que nos proteja, eso es muy fuerte, ¿no? La vulnerabilidad pues que veíamos cuando ustedes eran apresados, ¿no? Todo lo que costó sacar a la gente y que, en fin. Entonces, bueno, en primer lugar eso, el ejemplo ético,
moral que ustedes dan con la flotilla y entender cómo es un esfuerzo muy, muy amplio. Y luego agradecerte esas fotos, Abril, que son increíbles. O sea, la verdad es que sí se tendría que hacer una súper exposición y quizá un conversatorio, ¿no? Eso lo podríamos pensar, Moisés, para llevarlo a la facultad, ¿no? Invitarlas de nuevo. Nada más que Cristina ya está muy lejos, pero a ver si te podemos tener ahí en línea, ¿no? Y llevar esto también a los jóvenes estudiantes, ¿no? Y que tengan también acceso a esas fotos que están increíbles. Yo, pues eso, nada más agradecerles, pensar que mal que bien la sociedad se organiza y se organiza desde muchos niveles, ¿no? Cuando Patricia nos decía, pues básicamente la diáspora palestina financiaba, ¿no? Claro, o sea, Palestina está también en muchos otros lados, ¿no? Y está activa en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es muy importante saber eso y dimensionar, pues, lo que cada quien puede hacer desde su lugar, ¿no? Creo que eso es muy importante y valorar estas acciones, ¿no? De gran calado, porque efectivamente no solo es volver a llevar la atención allá, es también demostrarle al mundo que pues otras formas de, ¿cómo decirlo?, de compromiso y de responsabilidad son aún posibles, ¿no? Dentro de todo este deterioro que vivimos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Millán. Pues yo me recordó esta exposición una reflexión sobre el sumut que tiene que ver con los límites del sumut. Hay autores que han mencionado la necesidad de seguir haciendo resistencia, aunque generalmente se suele traducir el sumut como perseverancia, pero esa perseverancia también tiene que repercutir irremediablemente, y lo estoy diciendo así de tajante, en la mejora de las condiciones del pueblo palestino. Por mínima que esa actividad sea, creo que eso es un factor importante. Así como cuando Patricia mencionó que ese día salieron los pescadores, por lo menos ese día, a pescar, pues ya con ese acto es un acto muy valioso que sin la solidaridad o la intervención de otras manos y otras mentes, pues simplemente no se hubiera podido dar. Y también reconocer que con esos actos los palestinos nos enseñan mucho, ¿no? Bueno, quisiera ver si hay preguntas, dudas o comentarios. El doctor Carlos Cerda. Adelante, doctor. Gracias, buenos días. Primeramente, pues felicitarlas a las tres, ¿verdad? Bastante ilustrativa y emotiva su exposición y su exposición gráfica, ¿verdad? Y ya sobre mis preguntas, tengo dos, perdón que abuse, ¿verdad? Una es para Cristina, ¿verdad? Y es ahora sí que un tanto personal, ella decide si nos la contesta, pero yo quisiera preguntarle cuál es su sentir frente a las medidas que está tomando su gobierno con respecto a Israel, ¿verdad? Y a Patricia preguntarle, ya nos hablaron de todas las normas que se han estado violando indiscriminadamente por allá, pero en particular la de la deportación. ¿No se supone que los tendrían que deportar a México porque ustedes son mexicanas y no a Turquía? ¿Verdad? ¿Qué se habló, qué se dijo sobre ese punto, verdad? Muchas gracias de antemano por sus respuestas. Gracias, doctor. Adelante, Cristina. Bueno, sí, yo siento mucha vergüenza. Realmente siento mucha vergüenza por todo lo que estamos viviendo, porque es terrible la alianza, la alianza con Israel que está teniendo el presidente, las movilizaciones en torno a esto, en contra, ¿no? de esta alianza abierta con Israel son bastante masivas, o sea, hay mucha gente en contra, pero este gobierno nos está llevando eh, a una situación de extrema vulnerabilidad en todos nuestros ámbitos, ¿no? Con la salud, con la educación, con el trabajo. Y realmente se hace muy difícil
estamos muy mal en Argentina, estamos teniendo que salir a luchar por prácticamente todo. Los jubilados todos los miércoles son golpeados, bueno, los discapacitados han reducido masivamente el brindar medicamentos a enfermos terminales, ¿no? Hay una situación de extrema vulnerabilidad en la Argentina y realmente se está haciendo difícil manifestarse, controlan absolutamente todo. Hay personas que están siendo acusadas, incluso diputados y senadores por manifestarse a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio. Hay muchas causas legales en torno a eso. Eh, pero bueno, eh, ¿qué siento? La verdad que siento mucha vergüenza. Y, y bueno, una de los motivos por los cuales yo me embarqué fue ese, ¿no? Ir a visibilizar la alianza, ¿no? Y que la alianza de nuestro gobierno con el genocidio y que Palestina está mucho más cerca de lo que todos los argentinos creen. Y esto que mencionaba la doctora Margara, en torno a lo que pase y lo que logremos en torno a frenar el genocidio en Palestina va a ser nuestro destino, ¿no? Lo que se está decidiendo allá es el futuro de la humanidad y eso lo creo profundamente. Y bueno, justamente este gobierno es una de las cosas que me impulsó a visibilizar en mi localidad y a nivel nacional eh, esto, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, doctora. Perdón, Patricia. gracias a usted y espero no haber sido impertinente. No, no, contrario, doctor. Gracias, Cristina. Creo que también había una pregunta para Patricia. Adelante, por favor. Gracias. Pues contestando esta cuestión de la deportación, en efecto, el proceso correcto hubiera sido, primero que nada, que al llegar los tripulantes a Israel, pues hubiera permitido la entrada del embajador, que en este caso el embajador Escanero en la primera intercepción, perdón, en la primera misión sí estuvo presente él y personal de la embajada estuvieron ahí esperando a los tripulantes mexicanos, pero no se les permitió pasar. No hubo respeto en ninguna medida o en ningún derecho de los pasajeros. Otro grupo de abogados voluntarios palestinos se llama Adala. Ellos también estaban ahí tratando de ver que, por ejemplo, a los pasajeros a los participantes se les dieran medicinas en caso de necesitarlas, de que se les hicieran las audiencias pertinentes. Muchos de ellos no querían firmar porque querían decir ante un juez que ellos no iban a Israel, iban a Palestina y que fueron interceptados y que fueron privados de este derecho de llevar una misión humanitaria a Gaza. No se les permitió, pero eso fue en la primer misión. Como les comento, o sea, Israel lo que quería era librarse del problema y pues las negociaciones que nosotros tuvimos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, básicamente nos pelaron después de que les mandamos todas las noticias que salieron después del segundo ataque en Grecia, de que bombardearon 10 barcos con bombas, no recuerdo cómo se llaman, como aturdidoras y sustancias químicas y etcétera, sino la verdad es que no nos hubieran respondido pues, nuestras demandas de tener mesas de trabajo. Em, y todo el tiempo nos dieron respuesta de que ellos lo que iban a hacer pues era como un trabajo consular regular, o sea, ellos iban a tratar de expeditar la repatriación de los tripulantes y que ellos iban a ver, que los trataran bien y tal, pero pues eso era solo una parte y es como ahora sí que parte de su trabajo, ¿no? Nosotros lo que pedíamos era que se respetara pues esta misión de urgencia que estaban llevando a cabo mexicanos
entre población de todo el mundo, ¿no? Y pues eso en la primer misión, pues más o menos, digamos que al menos pudo entrar el embajador, pudo acompañarlos en su trayecto hacia Jordania, pero la realidad es que, pues sabemos que, digo, si Israel está ahorita levantando este llamamiento a los soldados de que ataquen a niños por volar cometas con el pretexto de que no vaya a ser que lleven explosivos que dañen a Israel, pues sabemos que, o sea, los procedimientos legales no los respetan en lo absoluto. Y para esta segunda misión, o sea, lo que sabemos por testimonios de los participantes es que no solo no dejaron entrar a los embajadores, sino que los tuvieron ahí viendo cómo del puerto, digamos, pues, no del puerto, pero en el aeropuerto, a punto de subirse a los aviones que transportaron a los participantes a Turquía, estaban los embajadores de distintos países viendo cómo los soldados del ejército de Israel estaban maltratando a los pasajeros, pegándoles, gritándoles, insultándoles. Entonces, este cinismo de Israel, pues, o sea, como hemos visto con los testimonios de las compañeras, con la historia, va escalando también. Conforme van escalando las acciones para tratar de evidenciarlos, ellos no se limitan, ¿no? O sea, veíamos otros regímenes que tal vez incluso tenían, vamos a llamar entre comillas, algo de pudor contra respecto a sus injusticias, ¿no? Los israelíes no tienen el más mínimo pudor, la más mínima vergüenza o respeto por ningún tipo de concepto de moralidad que podamos describir. Entonces, pues no, o sea, el proceso sí, en efecto, estábamos nosotros, incluso la embajada, perdón, Secretaría de Relaciones Exteriores tenía anticipado que iba a pagar boletos, habíamos negociado eso de Tel Aviv a México, pero pues ya al final vimos que no fue necesario. Los boletos que pagó la embajada de Turquía fue de Istambul a México. Gracias. Gracias, gracias. Adelante, Cristina. No, para completar un poco el rol de Turquía, imagínense que nosotros, siendo argentinos, ¿no? No teníamos absolutamente ni siquiera un funcionario de la embajada ahí en Creta, ¿no? Había embajados, funcionarios consulares de algunos países de la Unión Europea, pero cuando nosotros llegamos no teníamos, obviamente. Y bueno, Turquía dispuso un avión especial y exclusivo para transportar y para trasladar a la delegación turca. Incluso estaba el embajador de Grecia ahí, en el avión. Y bueno, ellos habilitaron todos los espacios que quedaban libres a que otros participantes pudieran ir a Estambul porque el aeropuerto de Creta era muy pequeño y tenía vuelos no a todos los lugares, digamos. Entonces teníamos muchas más posibilidades de retornar, en nuestro caso, a la Argentina o a algún otro lugar desde Estambul. Entonces, decidimos, los miembros de la delegación argentina, aceptar este ofrecimiento del gobierno turco y del embajador de volver en el avión que ellos habían dispuesto para sus ciudadanos, ¿no? Y bueno, nos llevaron a Estambul y ahí, bueno, nos dispusieron en un hotel, nos brindaron alojamiento, comida, algo de ropa. Ahí, bueno, el rol de Patricia en la organización fue fundamental, ¿no? La contención después de todo lo vivido. La verdad que en ese sentido el gobierno turco y la delegación turca de la organización fue muy importante. Muchísimas gracias. Em, Aquí hay algunos comentarios en el chat de Alejandra Gutiérrez Luna, todo nuestro reconocimiento a Cristina, Abril y Patricia. Y ya, el otro es un comentario personal. No sé si hubiera más comentarios. Ahí hay otro de Juan y de Charlene. Adelante, por favor, colegas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias y de verdad que un aplauso muy fuerte a todos ustedes porque, bueno, el activismo ya no solo se queda en la academia, bueno, no debe de quedarse en la academia, debe de llevarse a acciones reales y concretas. Muchas felicidades por eso, muchas gracias por eso y bueno, hay que tener un respeto por ello muy grande. Mi pregunta
tal vez va un poco igual más personal, y es acerca de cómo ustedes perciben su activismo de forma personal, a diferencia de cómo se ha hecho anteriormente. Y ahora específicamente del activismo que hay alrededor de la conciencia sobre Palestina. ¿A qué me refiero? Si antes el activismo era tomado como algo molesto y ello, esa evolución que ha pasado en la historia, gracias precisamente a estos actos, ¿qué les hace pensar a ustedes? ¿Qué reflexiones nos pueden dar acerca del activismo y cómo ha evolucionado? Me centro en esa parte final, ya que ordené la idea. Y muchas gracias. Si me permiten, Abril, Cristina sí. y Abril, podemos tomar las preguntas de Charlene y de Juan, si son tan amables, para ahorrar un poquito en el tiempo y darles la palabra. Entonces, gracias, gracias. Charlene y luego Juan, por favor. Sí, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta para Cristina y es en relación a pues, al panorama de ecocidio que pues, nos planteas. Me gustaría un poco también como para tener más, poder como indagar un poquito más, ¿quiénes son como las personas, no sé si organizaciones o universidades que están dando seguimiento como a cómo se ha ido deteriorando pues el medio ambiente, digamos, para las y los palestinos en Gaza? ¿Quiénes hacen, digamos, estas como eh, monitoreos, ¿no? De agua contaminada, de aire contaminado, etcétera? Te lo pregunto porque luego cuando uno habla de eso, le preguntan a una también esas cosas, ¿no? Como quién está midiendo, quién tiene esos reportes, ¿no? Sobre todo quien quiere negar lo que está sucediendo, porque no es menor hablar de la cuestión medioambiental o digamos, o de la devastación ecológica en esta región, puesto que yo creo que es una manera también de coadyuvar pues a la expansión de enfermedades y por ende digamos, al malestar en salud y pues por ende al genocidio, ¿no? Es decir, es otra manera lenta de que las personas se enfermen y terminen muriendo, sobre todo las infancias, ¿no? Estoy pensando en estas imágenes que circularon hace unos meses pues de fauna feral y de insectos y de plagas de ratones, ya atacando directamente a las personas, sobre todo a los niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra manera de la que no se habla, pero que también creo que es deliberadamente usada, pues para usar como arma de guerra también de genocidio, pues esta devastación, ¿no? Contaminarles el agua, mantener, digamos, ese estado de suciedad, de inmundicia, ¿no? Para luego también presentar a las personas en Palestina como si ellos vivieran así, ¿no? Es decir, ese es su barbarismo, entre comillas, ¿no? Entonces sí me gustaría un poco si nos pudieras platicar, Cristina, cómo se está monitoreando, digamos, ¿no? Es decir, quién está dando estos reportes y un poco si hay alguna página para darle seguimiento al tema del ecocidio y y también pensando en los animales domésticos, ¿no? Yo he visto muchas imágenes de que en general en el mundo árabe, ¿no? Los gatos y las gatitas son animales muy, como muy apreciados y también, pues, también estos animales domésticos, gatos, gatas, perritos, pues han estado sufriendo un montón en estos años y pues no sé también si hay, digamos, para quienes abogamos por un mundo antiespecista, pues sí también son cosas que nos importan, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si podrías abundar un poquito más en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlene. Adelante, estimado Juan. Hola, buen día. Primero que nada, gracias a las compañeras Cristina, Patricia y Abril por los testimonios, las explicaciones. Una pregunta muy sencilla que va hacia el futuro. ¿Qué sigue en cuanto al activismo directo de las flotillas? Seguramente ustedes están en contacto pues con les compañeros. Se realizaron otros pequeños esfuerzos por el mar Mediterráneo de llegar a la Franja de Gaza. Y sé que tienen varias asambleas, ¿no? A veces se reúnen presencialmente o son como núcleos, es como una red de asambleas.
Y quisiera preguntarles eso concretamente, ¿no? ¿Qué sigue en esas discusiones que han tenido? ¿Qué esperanza existe para seguir en este proceso de activismo? ¿Sí? Que fue importante, ¿no? Cuando se movilizó mucha gente en Italia y me pareció que fue un momento muy importante en términos de la experiencia de organización social y bueno, y salvar algunas vidas, ¿no? Que sí se logró. Entonces, si han estado en contacto con las asambleas, ¿qué siguen, no? Para que nos dé un poco de ánimo, ¿no? A quienes no estamos pudiendo llegar por mar a Palestina, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Adelante, colegas, por favor. Cristina, adelante. Abril, ¿vos querés Sí, contestar sobre el activismo? sí, claro. Bueno, el activismo de la flotilla pasó de ser una, una misión humanitaria enfocada a llevar ayuda a Gaza a convertirse en un movimiento político global y descentralizado. Eh, a raíz de la intercepción del Mavi Mármara en 2010, bueno, considero que la estrategia dejó de basarse solo en romper físicamente el bloqueo naval para concentrarse en una denuncia de derecho marítimo internacional, así como repercutir mediáticamente para generar pues una suerte de escudos mediáticos. Y la alianza pues con diferentes grupos y organizaciones e iniciativas, incluso ecologistas a nivel mundial. Creo que esa transición para estudio es muy interesante y que, repito, es la organización civil más grande de la historia reciente por ciudadanos de a pie. Ajá. Sí, yo como para completar eso, bueno, un poco también retomando en cuanto a la causa, ¿no? Digamos, yo participo, integro una asamblea territorial en contra del extractivismo en mi localidad, y todo se va relacionando a medida que se va profundizando, ¿no? Uno puede ver claramente hoy algo que hasta hace unos años podrían hasta tildarlo de conspiranoico, ¿no? Esta vinculación que tiene absolutamente todo lo que estamos incidiendo a nivel global en nuestro ambiente, en nuestra vida. Eh, Hoy se ve claramente. Bueno, para mí fue como un paso evolutivo, por decirlo de alguna manera, natural, ¿no? Esto de entender que la causa palestina hoy es la causa de la humanidad, y que cómo vamos a defender un glaciar si no estamos defendiendo la vida, ¿no? La vida de personas, estamos realmente en un momento considero crucial de la historia en torno a eso, y para mí el activismo ha evolucionado en este sentido, ¿no? En entender bueno, que es un momento en el cual se está jugando el futuro de la humanidad, así como lo resumió muy bien la doctora Millán, ¿no? Y que coincido plenamente. En torno al activismo, bueno, ahí yo estuve compartiendo en el chat algunos links para que puedan visitar y poder profundizar el tema. Yo presenté hace unos meses, como les decía, una de las diapositivas se basaron en esta recopilación de datos que utilicé, que obtuve de investigación en esas páginas que le compartí, y además en diversas, ¿no? En la ONU, en UNRWA, estuve buscando médicos contra el genocidio, bueno, organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y demás. Fui recopilando toda esa información y armé una presentación que la hice en mi localidad, en un instituto de formación docente de nivel superior, donde hablé sobre las implicancias ambientales del genocidio en Palestina, y ahí les compartí la presentación.
cualquier cosa que quieran, puedo pasarles el crudo a los que le interesen. Es un material que justamente incluye una de las intervenciones mencionó la proliferación de ratas, ¿no? Hay un video que yo incorporo en esa presentación eh, donde se muestra esta problemática del escolasticidio que les mencioné antes, una entrevista eh, hermosa pero desgarradora de Bisan, ¿no? La activista que vemos, que sube muchísima información y cuenta sobre la vida en Gaza, que entrevista a un nene yendo a la escuela. Bueno, está todo eso, los que quieran me pueden escribir, les puedo pasar el crudo para que puedan actualizarlo o sacar lo que les sirva de esa presentación. Está completamente abierto a eso sin problemas. Y con respecto a lo que sigue, no sé, Patricia podrá contar un poco más acerca del movimiento en general, pero nosotros seguimos en contacto, los activistas que participamos, hay grupos en Signal donde seguimos activos, seguimos compartiendo lo que cada uno hace desde sus posibilidades, ¿no? Esto de difundir, de hacer notas, de participar en estos espacios. También, digamos, si bien pasó tiempo para las consecuencias, ¿no? Emocionales y físicas, no pasó tanto tiempo. Hubo mucha gente que terminó muy lastimada físicamente y emocionalmente, hubieron vejaciones de todo tipo. Hay causas judiciales que están llevándose adelante y que todo eso va a necesitar un poco más de tiempo. Y en cuanto a la organización de las próximas flotillas, no sé, eso por ahí puede mencionarlo Patricia. Gracias. Pues en general, bueno, lo que sabemos es que esta última flotilla realmente, pues sí tuvo un escalamiento muy grande en la violencia. Entonces, en caso de organizar otra misión, que obviamente seguimos insistiendo en la necesidad y la urgencia, pues sí estamos haciendo varios análisis ahorita, cuál sería la estrategia correcta. Porque, bueno, por ejemplo, datos que salieron ya de esta segunda misión, Israel no puede manejar más de 40 barcos en un mismo momento de intercepción, ¿no? Entonces estamos diciendo de que, bueno, pues cuántos tendrían que ser para que realmente hubiera oportunidad, pero al mismo tiempo, pues está alejándose más de sus costas para hacer su intercepción. Entonces, por lo pronto... El Global Summit Flotilla acaba de lanzar el registro para participar como presencia solidaria en la cosecha de los olivos en Cisjordania. Estamos aliándonos con asociaciones que están allá para poder mandar activistas también, pues principalmente, la verdad, nos estamos tratando de enfocar en países que tienen, pues digamos, más implicación, más complicidad con lo que está haciendo Israel, pero países o sea, pues todos los países son bienvenidos, ¿no? A seguir tratando de apoyar. Otra de las cosas en las que nos estamos enfocando mucho ahorita es que, pues bueno, desde marzo de este año, ay, perdón por el ruido. Desde marzo de este año, los organizadores de Túnez fueron detenidos sin una acusación como tal. Se les han salido rumores de cuáles son las causas de su detención. Sin embargo, realmente no ha habido un proceso legal justo. Y pues ahorita nos estamos enfocando en tratar de darle visibilidad a esto y ejercer presión para que los liberen. Eran 6, ya liberaron a 2, pero pues con condiciones muy restrictivas. Y 4 más siguen, más de 160 días han estado ya encarcelados. Uno de ellos lleva más de una semana, me parece, con una huelga de hambre, Wael, y pues estamos tratando de liberarlos. Seguimos dando acompañamiento también a los 10 detenidos de Libia, que pues los liberaron recientemente. Estamos viendo la manera de participar y pues ahora sí que poner a la disposición de las delegaciones esta maquinaria, digamos, internacional, esta experiencia política, mediática, digamos, de contacto, de networking con parlamentarios, con gente de influencia, tratando pues
de entender cuál puede ser como el siguiente paso. En este momento pues estamos en esa etapa de todavía seguimos con un proceso de evaluación de lo que salió bien, lo que salió mal, lo que hay que mejorar. Y pues ya con eso también tenemos planeado un congreso como movimiento, queremos trasladarnos de distintos movimientos a un solo movimiento con sus propios principios, con sus propias guías, digamos, por lo que vamos a tener un congreso en octubre, donde vamos a tratar de definir todas estas cuestiones y pues seguir, como dice Cristina, cada quien en sus países haciendo visible lo que está haciendo el sionismo en todos los lugares, ¿no? Hace un par de fin de semana tuvimos una actividad en Cozumel, porque como sabrán, pues hay ya una infiltración muy grande de sionistas allá, que es bien importante hacer la diferencia. No es que se ponga toda la religión judía bajo el mismo paraguas, ¿no? O sea, es la cuestión de la ideología sionista la que es dañina. Y bueno, en Cozumel nos hemos enterado que una comunidad judía ortodoxa sionista está apropiándose de lugares turísticos, lugares históricos, y ahí reciben a soldados del ejército de Israel para ofrecer estos talleres de sanación, donde juegan fútbol, hacen yoga, se les trata su estrés postraumático de participar en un genocidio. Entonces, pues bueno, hacemos todo lo que nos corresponde para seguir evidenciando y ejerciendo la presión necesaria para que haya actores que tomen alguna decisión, algún actor político que se atreva a tratar de ponerle un frente a Israel, a Estados Unidos y pues a toda la maquinaria cómplice de esto. Gracias. Contrario, Patricia, muchísimas gracias a las tres colegas. Bueno, la doctora Millán nos quiere hacer un mensaje de cierre, un amable recordatorio. Doctora. Gracias, Moisés. Bueno, en primer lugar, yo quería también resaltar esto que está pasando en lo que llamamos sociedad civil y es como emplear todas nuestras habilidades para construir una especie de contrapoder, ¿no? Creo que cuando Cristina nos dijo que pues ella es, no sé cómo dijiste, Cristina, experta en náutica, sabe manejar un barco en los océanos, entonces yo creo que ese es, se siente bien rico pensar que podemos también tener estas habilidades y volcarlas hacia la construcción de otra cosa que no sea esto tan terrible que estamos viviendo. Entonces, yo quería resaltar eso, ¿no? Como aquí, pues la fotografía de Abril, ¿no? La capacidad organizativa de Patricia, la capacidad náutica de Cristina, ¿no? Pues eso, todo eso da mucho gusto, mucha alegría y también necesitamos eso. Bueno, y nada más recordarles que pues esperamos su texto para nuestro libro que se va a publicar y que también pues ojalá con esas fotos, Abril, porque son fantásticas, algunas de ellas que pudieras poner ahí también y toda la experiencia, ¿no? La historia y tal. Y decirles, ya Moisés y yo platicamos ahorita, que sí queremos hacer esa exposición en nuestra facultad, ya estaremos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias de Gracias, nuevo. doctora Millán. Gracias, colegas. Gracias. Pues les invitamos a nuestra última sesión de la siguiente semana. Vamos a tener el cierre con la doctora Silvana Rabinovich. Reitero el agradecimiento a Cristina Agüero, a Patricia Luébano y a Abril Rojas Ángel por su amable exposición, pero sobre todo por el tiempo y el esfuerzo que han pasado para organizarla y estar aquí con nosotros y nosotras en el seminario. De corazón les agradezco, les reitero que el cierre es la siguiente semana y ahí vamos a ver las cuestiones relacionadas con quien quiera certificados, etcétera, pues las vamos a ver ahí también, pero no sin antes escuchar la última conferencia a propósito del uso y abuso de las figuras teológicas del sionismo, del judaísmo para el sionismo israelí. Entonces, esa va a ser la convocatoria y les agradezco enormemente pues por esta sesión tan valiosa como también las otras, pero en particular pues por la sensibilidad, la imagen, la vivencia y el testimonio que nos dejan Cristina para seguir adelante. Gracias Patricia, Abril y Cristina. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Dios. Gracias, bye.